Hola a todos, mi nombre es Florencia Rivas y junto con otros docentes de la cátedra, Julieta Sarninsky, Martín Fuseli y Gonzalo Telles, vamos a hablar en este video acerca de la irrigación del abdomen inframesocólico. Comencemos. Los contenidos que abarcaremos en este video son características anatómicas del intestino delgado e intestino grueso y la vascularización arterial de la región inframesocólica. Al finalizar el video, el estudiante deberá ser capaz de reconocer los distintos segmentos anatómicos correspondientes al intestino delgado e intestino grueso, identificar las distintas ramas que componen a las arterias mesentéricas superior e inferior y conceptuar la irrigación del abdomen inframesocólico. El yeyuno e ilión constituyen la parte del intestino delgado comprendida entre la flexura duodeno-yeyunal en su extremo proximal y la unión iliocecal en el extremo distal. Este segmento del tubo digestivo se caracteriza por su longitud, que lo obliga a describir en la cavidad abdominal en numerosas sinuosidades formadas por asas delgadas, su movilidad, gracias a la longitud de su meso, el mesenterio, que lo une a la pared posterior del abdomen, y por último, la importancia de sus funciones digestivas. Ambos segmentos no se diferencian notablemente entre sí. El yeyuno está cerca de la flexura duodeno-yeyunal o ángulo duodeno-yeyunal, mientras que el ilión de la unión iliocecal. Se pueden distinguir un borde posterior o mesentérico, el cual es fijo, un borde anterior o libre y dos caras. Están enteramente tapizados por peritoneo, excepto a lo largo del borde donde se sitúan sus vasos. Allí, el peritoneo constituye un meso de dos láminas, llamado mesenterio, que conecta el yeyuno e ilión a la pared abdominal posterior. Este mesenterio posee una inserción parietal, llamada raíz del mesenterio, y una inserción intestinal, y por último, dos caras. El intestino grueso se trata de la porción del tubo digestivo que continúa al ilión. Se extiende desde el orificio ilial hasta el ano, donde se abre al exterior. Está dividido en varios segmentos. El ciego, situado por debajo del orificio ilial, junto con el apéndice vermiforme. El colon ascendente, que se dirige hacia la cara visceral del hígado y se continúa con la flexura cólica derecha. La flexura cólica derecha, también llamada flexura hepática del colon, se halla entre el colon ascendente y el colon transverso, en relación con el órgano que nos indica su nombre. Colon transverso, que llega a la parte superior e izquierda del abdomen. La flexura cólica izquierda, también llamada flexura esplénica, se trata de la angulación del colon que se encuentra por debajo del vaso entre el colon transverso y el colon descendente. Colon descendente, vertical hasta la cresta ilíaca, interpuesto entre la flexura cólica izquierda y el colon sigmoideo. Colon sigmoideo es el segmento terminal del colon. Está situado por encima de la línea arqueada de la pelvis, se continúa hacia inferior a la altura de S3 con el recto. A diferencia del colon ascendente y el descendente, este es un segmento móvil del colon, ya que no está contenido en la fascia de coalescencia. El recto se trata de un segmento del intestino grueso que se extiende desde el colon sigmoideo hasta la flexura perineal, donde luego se continúa con el canal anal. Y por último, tenemos el canal anal, que es la última porción del intestino grueso, que comienza con las columnas anales a nivel de la unión ano-rectal y luego, de un trayecto de 3 a 4 centímetros, termina en el ano. Bueno, cambiando ahora de voz, vamos a empezar a hablar un poco de la arteria mesentérica superior. La misma se origina de la cara anterior de la porción abdominal de la aorta, a 2 centímetros por debajo del tronco celíaco, entre los discos intervertebrales T12 y L1 y el borde superior de L2. La arteria mesentérica superior parece emerger en el centro de un verdadero cuadrilátero venoso, antes llamado cuadrilátero de Roschi, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, cuyos límites son: a la derecha, la vena mesentérica superior; a la izquierda, la vena mesentérica inferior; hacia superior, el tronco común de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior que forman la vena porta; y hacia inferior, la vena renal izquierda. El trayecto desde su origen se dirige verticalmente hacia inferior y anterior, por detrás del páncreas.
Luego pasa por delante de la porción horizontal del duodeno, que es la tercera porción, dividiéndola de la porción ascendente del mismo, la cuarta porción. Penetra en la raíz del mesenterio y luego en el propio mesenterio. Las relaciones en su origen y detrás del páncreas, hacia atrás, la arteria mesentérica superior se separa de la cara anterior de la aorta, con la que forma un ángulo agudo por el cual pasa la vena renal izquierda y la porción horizontal del duodeno o tercera porción. A esto se lo llama pinza o compás aórtico mesentérico. En el segmento preduodenal, la arteria emerge entre el borde inferior del cuello del páncreas y el proceso unciforme del mismo. En el mesenterio propiamente dicho, la arteria ya origina numerosas ramas colaterales y cada vez se hace más pequeña y más móvil. Adelante, la arteria penetra en la región duodeno-pancreática, relacionándose a su derecha con la vena mesentérica superior. Entonces, vamos a hablar un poco de las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior en orden de aparición. Por un lado, tenemos la arteria pancreato-duodenal inferior, que se origina por detrás del páncreas y se extiende entre el duodeno y el páncreas, dividiéndose en dos ramas, una anterior y otra posterior, las cuales se van a anastomosar con las arterias pancreato-duodenales superior, anterior y posterior. Estas últimas son ramas de la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática común, que a su vez es una de las ramas terminales del tronco celíaco. Estas se encargan de irrigar la cabeza del páncreas y del duodeno. Por otra parte, tenemos las arterias yeyuno-iliales, que son ramas que se extienden en el mesenterio hacia yeyuno e ilion respectivamente. También tenemos a la arteria iliocólica, o también llamada ilio-seco-apendículo-cólica, haciendo referencia a los distintos órganos que va a prestar irrigación. Se extiende por la raíz del mesenterio hacia la derecha e inferior, hasta la transición iliocecal. Entonces, de ella se desprenden la rama cólica, que asciende hacia el colon ascendente y se anastomosa con la arteria cólica derecha, la arteria cecal anterior, que presta irrigación a la cara anterior del ciego, la arteria cecal posterior, hacia la cara posterior del mismo, la arteria apendicular, que se dirige hacia el apéndice vermiforme, y la rama ilial, que es una rama descendente para el ilion, que se anastomosa con la última rama ilial de las arterias yeyuno-iliales, quedando así conformado el área avascular del mesenterio, antes llamado espacio avascular de Treves. La anteúltima arteria rama colateral de la mesentérica superior es la arteria cólica derecha. Se extiende retroperitonealmente hacia el colon ascendente y se anastomosa con la rama cólica de la arteria iliocólica y a su vez también con la arteria cólica media. Por último, pero no menos importante, tenemos a la arteria de la flexura cólica derecha o ángulo hepático, que irriga este segmento del colon. Pasemos ahora a la arteria mesentérica inferior. La misma nace de la cara anterior de la aorta, anterior a la tercera vértebra lumbar o del disco comprendido entre las vértebras lumbares 3 y 4. El trayecto y las relaciones de la misma es que se dirige inferiormente y hacia la izquierda hasta la arteria ilíaca común. Cuando alcanza esta arteria, se incurva de forma inferior y medialmente y desciende en el segmento vertical de la raíz del mesocolon sigmoideo hasta la tercera vértebra sacra, donde se encuentra la unión del colon sigmoides con el recto. Allí es donde se prolonga por la arteria rectal superior, que es su rama terminal, pero no hay un límite preciso entre estas dos arterias. Las ramas colaterales de la misma, de la arteria mesentérica inferior, son la arteria cólica izquierda, ubicada en la fascia de coalescencia, la arteria cólica media accesoria, que puede ser inconstante, la cual puede originarse del tronco principal de la arteria mesentérica inferior o de la arteria cólica izquierda. Si ésta existiese, refuerza el arco marginal del colon transverso. Por último, tenemos la arteria cólica izquierda inferior, o también conocida como tronco de las arterias sigmoideas. Poco después de su origen, cruza la vena mesentérica inferior y se divide en tres ramas: superior, media e inferior.
La rama descendente de la arteria sigmoidea inferior se anastomosa con la arteria rectal superior izquierda, o más frecuentemente con una rama que nace de la arteria mesentérica inferior un poco superior al recto. Esta rama se denomina arteria sigmoidea IMA. La irrigación de yeyuno e ilion está dada por las arterias tanto yeyunales como ileales. Ambas son ramas de la arteria mesentérica superior. Respecto de la irrigación del colon, debemos considerar que la mitad derecha está dada por la arteria mesentérica superior, mientras que su mitad izquierda está dada por la arteria mesentérica inferior. La irrigación tanto del ciego como del apéndice vermiforme proviene de la arteria mesentérica superior, por medio de la arteria iliocólica a través de sus ramas, que son las ramas secales, tanto anterior como posterior, y la rama apendicular. Seguido de esto, tenemos la irrigación del colon ascendente y de la flexura cólica derecha, la cual está dada por arterias que provienen de la arteria mesentérica superior y transcurren por el mesocolon adosado a la pared posterior. Corresponden a las ramas cólicas derechas. Dos son constantes, la rama cólica de la arteria iliocólica y la arteria cólica media. A su vez se suma una que puede faltar, que es la arteria cólica derecha. Esta última se divide en dos ramas, una superior llamada rama o arteria de la flexura cólica derecha, que llega a dicha flexura y asciende para anastomosarse con la rama derecha de la arteria cólica media. Seguido de esto, tenemos una rama inferior, que se separa de la flexura cólica derecha para anastomosarse con la rama cólica de la arteria iliocólica. Otra arteria que contribuye a la irrigación del colon ascendente y de la flexura cólica derecha es la arteria cólica media, la cual se divide en dos ramas, una derecha, que se anastomosa con la arteria de la flexura cólica derecha, y una rama izquierda, que se separa de esta flexura para vascularizar el colon transverso, y eventualmente se anastomosa con la arteria cólica izquierda a través de la arteria marginal del colon. Producto de esto, debemos considerar que el colon ascendente es un segmento pobremente vascularizado, que está situado entre dos zonas más favorecidas, que son el ciego por un lado y la flexura cólica derecha por otro. Sin embargo, se beneficia por medio de anastomosis, por un lado con las arterias ileales a través de la arteria iliocólica y a su vez con la arteria mesentérica inferior, por medio de la arteria cólica media. Producto de estas anastomosis se forma el arco marginal del colon transverso, que es lo que se llamaba antiguamente como arcada de Riolano. A la hora de considerar el colon transverso, debemos decir que su irrigación proviene de las arterias cólica derecha, cólica media e izquierda. Esta vascularización es dependencia de las dos arterias mesentéricas, es decir, de la arteria mesentérica superior e inferior. La arteria cólica derecha se anastomosa con la arteria iliocólica, con la arteria cólica media, y contribuye a formar el arco marginal del colon, que acabamos de nombrar. A su vez, la arteria cólica media asciende por el mesocolon transverso, y cuando ésta es voluminosa, modifica el aspecto del arco marginal del colon. Finalmente, tenemos la arteria cólica izquierda, que es rama de la mesentérica inferior y termina en la vecindad de la flexura cólica izquierda. Da una rama que es derecha, que penetra en el mesocolon transverso y se anastomosa con la rama izquierda de la arteria cólica media. A partir de lo que acabamos de conversar, podemos considerar que el arco marginal del colon forma una vía arterial larga, que es paralela al borde mesocólico del colon transverso, desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda. Y este es un segmento muy vascularizado del tubo digestivo. Habiendo desarrollado la irrigación de otros sectores del colon, corresponde ahora hablar un poco acerca de la irrigación del colon descendente, la cual está dada por ramas de la arteria mesentérica inferior. Una de estas es constante, y es la arteria cólica izquierda. La otra, sin embargo, es inconstante, y es la arteria cólica media accesoria, la cual puede originarse del tronco principal de la arteria mesentérica inferior o en la arteria cólica izquierda. La rama descendente de la arteria cólica izquierda se anastomosa con la rama ascendente de la arteria sigmoidea superior y su rama ascendente se anastomosa con la rama izquierda de la arteria cólica media accesoria, cuando ésta existe. La irrigación de este segmento del colon está también dada por las arterias sigmoideas, que nacen de un tronco común originado de la arteria mesentérica inferior. Por último, debemos hablar acerca de la irrigación del colon sigmoideo, cuyas arterias provienen de la arteria mesentérica inferior y son llamadas arterias sigmoideas. Ya terminando un poco el video, quisimos dejarles un caso clínico sobre colon para que puedan aprender y se lleven una enseñanza.
Se presenta a la guardia un paciente con dolor abdominal agudo continuo en la fosa ilíaca derecha. ¿Se acuerdan cómo dividíamos los cuadrantes en abdomen? Este paciente también presenta fiebre, náuseas, vómitos y mal estado general. Pensemos, ¿qué órganos se encuentran en la fosa ilíaca derecha que puedan estar ocasionando este dolor en nuestro paciente? Al examen físico de nuestro paciente encontramos, a la palpación del abdomen, una extrema sensibilidad y dolor en lo que conocemos como punto doloroso de McBurney. Este punto se encuentra ubicado trazando una línea entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo, específicamente en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal. Ahí es donde nuestro paciente tiene el dolor. A esto se le llama dolor referido. Le hacemos un examen de laboratorio también que indica leucocitosis. Esto quiere decir glóbulos blancos elevados. Todo esto, entonces, podría ser indicativo de apendicitis. Pero recuerden que a veces el apéndice tiene ubicaciones distintas, ya sea retrocecal, o sea, por detrás del ciego, o retrocecal ascendente, lo cual podría generar dolor en otros sitios abdominales. El diagnóstico principalmente es clínico, con semiología. También se puede hacer un laboratorio general y se podría llegar a utilizar algún medio de diagnóstico por imágenes, tales como la ecografía y la tomografía computada. El tratamiento debe ser quirúrgico y urgente en todos los casos, en el cual se realiza una apendicectomía, es decir, se saca el apéndice. Recuerden que al realizar esta técnica tenemos que tener especial atención a la arteria que irriga el apéndice. ¿Se acuerdan cuál es y de quién es rama? Es la arteria iliocólica que da la rama apendicular, y esta arteria iliocólica es la rama terminal de la arteria mesentérica superior. Esperamos que les haya sido de utilidad. Para concluir con este video, les dejamos una actividad. Para acceder a la misma, pueden hacerlo a través del código QR que aparece en pantalla o mediante el link que vamos a dejar en la descripción. Dejamos aquí la bibliografía utilizada. Bueno, todo tiene su fin. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Y cualquier duda o consulta que tengan, pueden dejarlas en los comentarios y para más videos e información pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Segunda Cátedra de Anatomía en Facebook, Anatomía 2OC en Instagram o suscribirse a nuestro canal de YouTube, Anato 2OC FMed. Les deseamos mucha suerte, Juli, Martín, Gonza y Flor. Adiós.